6 de cada 10 camionetas SUV grandes que se venden hoy en día son de la marca Chevrolet y se reparten entre Suburbans y esta, la nueva Traverse, que está corregida, aumentada y mejorada con iluminación full LED y parrilla aeroactiva. Pero una de las cosas que a la gente más le está empalagando en la actualidad es esto de acá. No estoy hablando del gigantesco techo panorámico, estoy hablando de esto que es masivo. Esta es una pantalla de más de 17 pulgadas donde la perilla del volumen está integrada dentro de la misma pantalla, pero no solo eso, te vas a Home, sino que también cuenta con Google integrado para que ya no tengas que sincronizar tu dispositivo y puedas hacer cosas como Hey Google, traza una ruta hasta la Ciudad de México. Espera un momento. Ahorita te muestro más de esa pantalla. Mientras tanto, obviamente si tienes un SUV de tamaño grande, vas a hacer viajes en grande con la familia y necesitas espacio en la cajuela. Gracias al operador de cámaras, Daniel Chavarría. Es un chingón ese canijo, un chingón. Lo que les decía, espacio de cajuela. Es gigantesco. Caben 2 adultos sentados en la parte posterior o hasta 3, un plebe en medio, para ver el juego de soccer de tus hijas, de tus hijos, lo que quieras. Pero lo más padre no es eso. Estoy con mi amiga Rayo Corte. de Player One. ¿Cómo te encuentran Rayo en redes? Como Rayo Corte. Con Y. Como les decía, el espacio en cajuela es enorme. Este es el espacio de cajuela con mayor volumen en su segmento y rango de precios. Nada le gana. La cajuela también, obviamente, eléctrica, sí. Lo primero que tienes que saber, Chevrolet Traverse cambió completamente. Lo único que tiene en común con la generación anterior es el nombre. Este es nuevo motor, nueva plataforma, nueva suspensión, nueva transmisión, nueva pantalla, nueva consola, nueva seguridad, nuevo todo. Y hay 3 modos de manejo disponibles. El primero es el modo normal. Y en el modo normal, piso el acelerador, como que las revoluciones quieren subir, pero no tanto. Regularmente el modo normal absorbe el mal hábito de la gente que le gusta darle acelerones innecesarios a sus vehículos. Papaya Celaya. Y aún así, cuando dejas el acelerador a fondo, se siente muy bien el empuje. Otra cosa que sorprende es que la dirección, aunque se percibe con relativa firmeza, no se siente pesada. Entonces te transmite una sensación de mucho control. El siguiente modo de manejo es el modo nieve o hielo. Y aquí la computadora de Traverse ajusta los sistemas de control de tracción, estabilidad, distribución de frenado, etcétera, para darte el mejor control posible en superficies de baja adherencia, pero en nuestro país también lo podríamos utilizar para lodazales, terracerías o caminos con agua. Y luego está el modo deportivo y se pone roja la pantalla. Y me encanta porque aquí ya las revoluciones se van para arriba. En cuanto toco el acelerador, ¡pum!, sale disparada. Y el freno bastante bien, aunque el pedal de freno me parece es un tanto suave. Y si quieres frenar con fuerza, es importante que te acostumbres a presionarlo de la mitad para adelante al fondo. También hay 3 modos de uso de la transmisión. Está el modo drive regular en el que voy ahorita. La transmisión automática hace los cambios solo. Aquí detrás del timón o volante hay paletas de cambio que si yo las presiono en modo drive no sirven de absolutamente nada. Y luego acá en el timón o volante hay una L que voy a presionar y aquí ya se pone L4. Este es el modo low. Este modo te permite mantenerte en las marchas más bajas de la transmisión para traer el motor más revolucionado y aprovechar mejor la fuerza del motor, sobre todo cuando vas cargado con pasajeros, maletas e incluso, ¿por qué no?, arrastrando un remolque. Y aquí en el modo low ya puedes utilizar las paletas de cambio. Si voy en cuarta, presiono, se hace el cambio a quinta. La transmisión es de 8 velocidades. Este modo me encanta, sobre todo en estas carreteras secundarias, porque me permite frenar con motor. Quinta, cuarta, tercera y se revoluciona. Acelero a fondo y empuja con todo. Me gusta bastante. La única duda que yo tengo sobre esta camioneta es si la vas a conducir tú o la va a conducir alguien que trabaje para ti, porque seamos francos, esta belleza es una camioneta de patrona, de patrón. Pero independientemente de quién esté al volante, la realidad es que será toda una experiencia de manejo. Timón o volante tiene ajuste de profundidad,
así como de altura, clúster de instrumentos de más de 11 pulgadas aquí, pantalla de 17 pulgadas acá, cargador inalámbrico, 2 puertos USB, controles de climatización, aire acondicionado, pero uno de los detalles que yo he disfrutado más tiene que ver con esta cosita de aquí. La palanca de cambios de marcha está aquí, como en la vieja escuela. Reversa hacia arriba, drive hacia abajo, parking en el pómulo. Cuando ponemos reversa, tenemos obviamente la cámara de reversa enorme, con vista estándar, vista elevada, vistas laterales, frontales, de 360 grados. Además, las guías o pautas son dinámicas y se mueven junto con el timón o volanche. Otra de las cosas que vas a descubrir a bordo de Traverse es que ya no hay botones físicos para las luces. Las luces exteriores se controlan desde aquí. Están desactivadas, aquí están prendidas, o simplemente las pones en automático y ya no te tienes que preocupar nunca más. En cuanto a sus rivales, este es un segmento extremadamente competido de camionetas SUVs de tamaño grande. Y en este segmento, General Motors, específicamente Chevrolet, es líder. Así que, aunque hay algunos rivales, no hay tantos. Por mencionar algunos, tenemos a Ford Explorer, Dodge Durango, la mismísima Honda Pilot que me empalaga, la mismísima Toyota Highlander e incluso la Nissan Pathfinder. Hay bastante de dónde elegir, pero su competencia más grande no es otra sino su hermana del alma, la Chevrolet Suburban, porque Suburban y Traverse son las dos camionetas grandes más vendidas de nuestro mercado. Pero habiendo tantos rivales, incluso dentro de casa, ¿por qué rayos conviene comprar Chevrolet Traverse en vez de la competencia? Pero para mí la característica más importante de cualquier vehículo General Motors y Chevrolet específicamente es el sistema OnStar, con el que puedes hacer una llamada de primeros auxilios o incluso pedir asistencia. Vamos a ver si está habilitado. Ok. Llamando a un asesor. Ahí está sonando. Hola, soy Gonzalo Magaña, soy medio de comunicación, estoy en un evento de la presentación de Traverse. Me gustaría nada más rapidito que me resumieras de qué se trata el sistema OnStar. Con gusto. Bueno, primero que nada me gustaría mencionar que OnStar es un sistema de seguridad integral que es exclusivo de los vehículos de General Motors, disponible para nuestros usuarios las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en el que vamos a contar con servicios como respuesta automática de accidentes, asistencia de vehículos robados, asistencia en el camino. Te agradezco muchísimo la información. Eso, mi gente, puedes hablar con un asesor que te va a ayudar con casi cualquier bronca que puedas tener. Además, cuenta con conectividad 4G LTE hasta para 7 dispositivos a 15 metros a la redonda. Y si te llevas esta nueva Traverse, la marca te está dando 12 meses gratis de OnStar con todos estos servicios. En cuanto a seguridad, es muy completa, ya que cuenta con 7 bolsas de aire, 2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina hasta la segunda fila de asientos y me atrevo a decir que incluye la de rodilla de conductor, pero ustedes corríjanme si me equivoco. Además, otra cosa padrísima es que la pantalla la puedo alternar entre los mapas o aquí, la asistencia de seguimiento. Activo el control crucero, se pone acá y le voy a dar set, 53 kilómetros por hora, no, vamos a subirlo a 80 kilómetros por hora. Pero mantenemos los 55. ¿Por qué? Porque está detectando que hay otro vehículo enfrente de nosotros y el control crucero está adaptando nuestra velocidad con la velocidad del vehículo de enfrente. Y para que yo no tenga que pisar el acelerador ni el freno, a pesar de ir a muy baja velocidad, también puedes cambiar el ajuste de separación, pero me gusta traerlo a baja velocidad lo más corto posible. En cuanto a sus versiones y precios, solo hay una, pero no. ¿A qué me refiero? Técnicamente solo hay un nivel de equipamiento y un solo precio, pero hay una versión con asientos de capitán separados en la segunda fila, o te la puedes llevar con la opción de un asiento de banca corrido y así aumentar su capacidad hasta para 8 pasajeros. Cosas que me encantan de la parte de atrás es el nuevo spoiler o aleroncito hasta acá. Los vidrios traseros tintados en un color oscuro como mi conciencia, así como la iluminación full LED
también para la retaguardia, y el inserto negro todo alrededor del portaplacas, que da ese detalle lujoso. En un mundo donde muchas marcas ponen escapes falsos, Chevrolet nos da no 2, sino 4 escapes reales. La puerta de la segunda fila es muy amplia, tan amplia que permite el acceso a personas con movilidad limitada sin tener que agachar la cabeza. Como dije antes, techo panorámico precioso, asientos de capitán tipo patrón para la segunda fila, con ventilas de aire acondicionado acá arriba y controles independientes para el aire acá abajo. Aunque en un SUV de este tamaño, lo que más importa es poder acceder a la tercera fila. Y el sistema Easy Slide, o una cosa así se llama, de Chevrolet, facilita mucho el ingreso con estas sillas tipo capitán para llegar a la tercera fila de asientos. Que dicho sea de paso, cabe a un adulto perfectamente bien. La rodilla tiene todo este espacio libre y arriba de mi cabeza también hay mucho espacio. Yo mido 1,76 m y esta es una tercera fila de asientos. De hecho, la marca dice que aquí pueden caber hasta 3 personas. En cuanto al consumo de combustible, ahí sí les recomiendo que chequen el video de mi brother Dan Chavarría o de mi sister Manuela Vázquez. La suspensión me encanta porque es independiente en las 4 ruedas y realmente le ayuda muchísimo a tomar estas curvas cerradas en estas carreteras secundarias. Y me encanta cómo suena la nota del motor, que no llega a ser estridente. Escucho más el sonido del aire acondicionado, pero si ponemos aquí modo Sport y pongo pata a fondo, ahí está el rugido. El Tigre, aunque sea tecnológico, sigue siendo Tigre. Me encanta lo que ha hecho Chevrolet con este nuevo motor. La puesta a punto se siente una camioneta muy ágil. Le ayuda muchísimo la combinación de motor poderoso, transmisión excelente y peso entre comillas reducido en comparación con las camionetas de su competencia. Aunque sin duda alguna su cambio más importante y significativo es este de aquí. Este es el motor 2.5 litros turbo poderoso, pero muy eficiente, que Chevrolet equipa en la nueva Traverse. Entrega 328 caballos de potencia y 326 libras-pie de torque, acoplado a una transmisión automática de 8 velocidades con paletas de cambio en el volante para hacerte la conducción más responsiva. Pero para mí lo más impresionante es la relación peso-potencia, ya que este es el SUV de tamaño grande con la mejor relación peso-potencia que te puedes llevar hoy en su rango de precios. La única duda que me queda ahora, ¿cuánto tiempo hace de 0 a 100? Pero siento que estamos a punto de descubrirlo. 3, 2, 1, aceleración. Ok, sale con calma, ahí está el empuje. Arriba de los 40 está el empuje sabroso. Me gusta. 100 kilómetros por hora atrás hace rato, 120, 130, 140, 150, 160, 170. El motor se siente que tiene muy buena potencia y la entrega de esa potencia es suave y lineal, aunque al mismo tiempo es contundente, lo cual es una puesta a punto muy refinada. En conclusión, si estás buscando uno de los SUVs de tamaño grande para 7 u 8 pasajeros que sea líder en el segmento, líder en propuesta, con la pantalla más grande, el espacio de cajuela más amplio, comodidad excelente mejorada y muchísima tecnología, incluyendo el Google integrado, el sistema OnStar, así como una suite de seguridad muy completa que incluye las famosas asistencias avanzadas de manejo, con un motor puesto a punto para darte potencia cuando lo necesitas, pero ahorro dentro de lo posible para ser básicamente un yate con ruedas. Entonces, Chevrolet Traverse 2025 es la camioneta de 7 u 8 pasajeros más completa que te puedas llevar por tu dinero en este segmento y rango de precios. Si disfrutaste este video y quieres ver más videos de autos con un enfoque positivo, no olvides suscribirte al canal y de paso checa las recomendaciones que te dejo aquí en pantalla, que estoy seguro que te van a encantar.